Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidas a todos y a todas, a los presentes, a los online también. Lo primero, muchísimas gracias por venir, por asistir un día como hoy, además en las horas en las que estamos, que sé que es una hora un poquito complicada, no sé si acabáis de comer, pero bueno, intentaremos que sea lo más práctico, lo más dinámico posible y yo lo voy a hacer todo lo posible para que no os durmáis. Bueno, pues no sé cuál es vuestra inquietud, vuestra motivación, pero hoy el título dice Teatro y emociones y de eso es de lo que vamos a hablar. Pero bueno, antes que nada, quiero que me conozcáis, que sepáis un poquito quién soy. Mi nombre es Silvia, soy Silvia Oloriz y bueno, os voy a contar brevemente mi trayectoria profesional. Yo inicialmente hice un camino muy técnico. Yo soy ingeniera de obras públicas y soy técnico de prevención de riesgos laborales y durante más de 10 años he estado trabajando pues, en la empresa, en industria, en construcción, como técnico de prevención de riesgos laborales. Pero bueno, en un momento dado, pues también otra tiene otras inquietudes, ¿verdad? Y bueno, pues hubo un momento en el que decidí volver a estudiar, volver a la universidad y volver aquí, además, a la UGI. A mí la UGI es un sitio que siempre me ha gustado mucho, me parece un entorno maravilloso, privilegiado, y lo que decidí fue formarme en inteligencia emocional y coaching. Hice aquí el máster. Y bueno, pues a partir de ahí pues he unido esa faceta técnica que os hablaba al principio con una faceta más de inteligencia emocional. La verdad es que está todo bastante unido porque, bueno, pues en prevención de riesgos laborales, aparte de cosas que sean como más de seguridad, también hablamos de riesgos psicosociales. Y eso es a lo que me dedico actualmente. Soy formadora en empresas, damos formaciones bueno, pues de gestión de emociones, de gestión del estrés, de gestión de conflictos, de concienciación de seguridad. Bueno, también hago a veces sesiones de coaching individuales. Y bueno, pues esa soy yo y esa es mi trayectoria. Pero bueno, aquí más que hablar de mí, pues supongo que habréis venido por el título, ¿no? Entiendo que el burnout, pues no sé si lo habéis escuchado, lo habéis padecido, pero eso es lo que os voy a contar, ¿no? Vamos a hablar de cuáles son los síntomas del burnout, cómo los vamos a poder reconocer. Importante, qué pautas podemos hacer para prevenirlo, porque, bueno, cuando lo tenemos encima podemos hacer cosas, pero esto como todo, mejor prevenir que curar. Y por último, que si habéis visto el título, Teatro y emociones, pues vamos a hacer como una pequeña introducción de cómo serían unas dinámicas teatralizadas para bueno, pues trabajar eso precisamente, lo que son las emociones. ¿Estáis preparados? Sí, sí, aquí sí, no sé si en casa también. Bueno, pues vamos a ello. Lo primero es, ¿qué es el burnout? ¿Qué es el burnout? Bueno, pues el burnout es el síndrome del trabajador quemado en español y es un síndrome que se define por agotamiento emocional después de un periodo largo de estrés constante por causas por el trabajo. Pero sí que es verdad que lo podríamos extrapolar a cualquier otra situación, no solamente nos quema el trabajo, también hay situaciones personales, familiares que podrían provocarnos el burnout, ¿vale? Pero lo que es la definición teórica es eso, ¿vale? Es un agotamiento emocional derivado de un estrés por un tiempo continuado. El síndrome del burnout, ¿por qué lo definimos de esta manera? Pues porque tiene tres componentes clave. El primero sería el agotamiento emocional, ¿vale? O sea, la persona llega a un momento en el que está caput. El segundo sería que sufre una despersonalización con respecto a la tarea de la que está haciendo, es decir, empieza a desarrollar actitudes un poco de cinismo, de esto no va conmigo, esto estoy todo el día como cualquier cosa le sacamos un pero, le sacamos algo que al principio a lo mejor nos motivaba, pues ahora mismo estamos con ese distanciamiento. Y la tercera síntoma clave es que la capacidad de trabajo que antes la podíamos desarrollar con normalidad, ahora mismo
bueno, pues no somos capaces de afrontar situaciones que en su momento sí que podíamos hacerlo, ¿vale? Entonces, estos serían los 3 síntomas para definir que tenemos burnout específicamente por el trabajo. ¿Consecuencias que trae esto? Pues claro, consecuencias tanto a nivel individual como a nivel organizacional. A nivel individual, pues podéis imaginaros, síntomas de problemas de salud física, problemas de salud emocional, mental, problemas relacionales con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, amigos, con las personas del trabajo y si estamos hablando específicamente del trabajo, pues también baja el rendimiento. A nivel organizacional, obviamente, claro, las organizaciones las componemos personas. ¿Qué pasa cuando hay un síntoma de burnout? Pues empeora el clima laboral. Baja la productividad, porque hemos dicho que la persona ya no es capaz de hacer sus tareas con normalidad. Alta rotación, absentismo, gran problema hoy en día en las empresas y, por supuesto, pues una pérdida de coste económico. Todo esto, pues bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para prevenir los síntomas del burnout? Bueno, pues tenemos diversos focos. Como os he dicho, hay consecuencias individuales, consecuencias organizacionales. A nivel de organización, pues podríamos entrar en estructurales, ¿no? Pues bueno, replantearnos cómo están las cargas de trabajo, horarios, cómo hacemos el reparto de las tareas, todo eso que, bueno, que podría hacerse a nivel organizacional, darles formación a los trabajadores para que puedan asumir bueno, pues los picos de que cuando hay alta productividad, alta producción, que puedan gestionar el estrés. A nivel individual, pues también sería que las básicas, ¿no? Que nos podamos autocuidar, que podamos tener bueno, pues, herramientas personales para eso, pues poder afrontarlo. Pero hoy aquí os voy a hablar específicamente de lo que son las herramientas personales para que las podamos ir incorporando, no solamente para prevenir el burnout, sino para prevenir cualquier otra circunstancia. Y eso es lo que os quería comentar. Una de las claves es el autoconocimiento y la gestión emocional, porque si nosotros nos conocemos y sabemos detectar las señales, los síntomas temprano, podremos actuar mejor. Entonces, para eso es clave que nos autoconozcamos y que sepamos cómo gestionar las emociones, ¿de acuerdo? ¿Qué es la inteligencia emocional? Porque, claro, para gestionar las emociones primero tendremos que dar un poco de contexto de qué es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la habilidad para percibir, comprender, manejar y utilizar las emociones. Para percibir, comprender, gestionar las emociones tanto mías como las de los demás. Y esto, he dicho, es una habilidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que tendremos más o menos destreza, pero como cualquier otra habilidad, podemos ir trabajándola y mejorándola y cada vez ser más hábiles en gestionarnos a nosotros y en comprender y entender al que tenemos enfrente. Entonces, ¿qué es una emoción? Una emoción es una respuesta a un estímulo que tiene un componente fisiológico, cognitivo y conductual. Y aquí lo que veis es que la emoción se siente en el cuerpo y tenemos dos componentes claves y además esto lo vais a recordar. Uno es la energía que nos da y otra es si es agradable o es desagradable. Entonces, creo que todos sabemos aquí determinar cuándo estamos con energía alta o con energía baja, ¿verdad? Si yo digo, ¿cómo estás de energía? Pues alta o baja. ¿Esto es agradable o es desagradable? También lo sabemos determinar, ¿no? Exacto. Bueno, pues entonces, en ese contexto, lo hemos dividido en 4 cuadrantes: alta energía, desagradable, alta energía, agradable, baja energía, desagradable, baja energía, agradable. Pero para que lo tengáis de una forma más visual,
Los colores nos gustan, nos encantan y lo hemos dividido en 4 colores. ¿Qué significa? Que cada color está hecho por familias de emociones que son parecidas. Y fijaos, alta energía, desagradable, pues siempre la relacionamos con esas emociones pues de enfado, miedo, nos da mucha energía pero no nos gusta absolutamente nada. Baja energía y desagradable, fijaos, ¿no? Emociones que nos llevan un poco pues a la tristeza, a la apatía. Alta energía y súper agradable, pues las que yo llamo de irse de festival, alegría, el amor, el éxtasis, bueno, todo lo que sea del disfrute. Y baja energía agradable, pues las emociones relacionadas con, bueno, pues con ese momento de calma, chill out, yoga. Aquí os dejo un mood meter, ¿vale? El termómetro emocional. Aquí hay muchas emociones, estas son 100 emociones, pero bueno, veis que están divididas, como os he dicho, alta energía, baja energía. Y bueno, para tener una referencia de cuáles son, cuáles no son y poder bueno, conocerlas, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es aprender a percibirlas y a sentirlas. Bien, todo esto que tiene que ver con el teatro. Bueno, pues no sé si aquí sois asiduos al teatro, alguien ha hecho algún curso de teatro, pero yo os voy a explicar mi experiencia personal. Y yo hace cosa de 3, 4 años, por una casualidad, iba un día a comprar en el supermercado y vi un cartel que ponía taller de teatro. Dije, oh, digo, pues mira, me voy a apuntar a ver qué pasa aquí. Bueno, pues me apunté y era un grupo de teatro de mujeres con una, bueno, la directora es compañera y gran amiga, Pilar Díaz, y allí descubrí un mundo, un mundo. Empezamos a trabajar con las emociones, porque al final el teatro es trabajar con las emociones, trabajar con lo que sentimos, trabajar con lo que puede sentir el otro y hacer ese trabajo de empatía, de percibir, de gestionarlo, de comprenderlo. Y para mí os puedo prometer que ha cambiado mi vida. Aparte de tener un grupo de mujeres fantásticas y maravillosas, me ha ayudado a conocerme mejor y sobre todo a vivir las emociones desde el cuerpo. Porque yo todo esto que os he contado de percibir, comprender y gestionar, para percibir tenemos que irnos al cuerpo, porque la emoción se siente aquí y después ya la procesamos aquí arriba. ¿De acuerdo? Si recordáis, os he dicho, la emoción es una señal de un estímulo físico, cognitivo, y eso tiene que ver todo con el teatro. Entonces, lo que sí que me gustaría es que vosotros empezarais, bueno, pues a percibir esas emociones para que las experimentéis, para que experimentéis esa pequeña pildorita y podáis conocer, bueno, pues de primera mano cómo podría ser una dinámica o una sesión teatralizada. ¿Os apetece? ¿Os animáis? ¿Sí? Vale. Bueno, yo esto lo he puesto de romper el hielo y os veo aquí sentados, tranquilos, pero ahora os voy a dar unos globos y lo que os voy a pedir es que os levantéis un poquito, porque al final os estoy hablando todo el rato de que las emociones están en el cuerpo y el teatro es cuerpo y es movimiento. Entonces, no es lo mismo contarlo que vivirlo, así que me gustaría que os levantarais, os voy a dar un globo a cada uno. Sí. Por aquí. Muy bien. Bueno, ¿y en qué va a consistir esta dinámica? Pues va a ser algo muy sencillo. Lo que vais a tener que hacer es hinchar el globo. ¿Ah, tienes? Ok, perfecto. Gracias. Aquí y mira, perfecto. Vale, hinchamos el globo, lo que queráis, lo que queráis.
Y lo que vamos a hacer es, si me permitís, los que estáis aquí, igual dejamos las sillas un poquito más, y lo que vamos a hacer es, en este espacio, o os podéis venir incluso aquí para que los online nos vean en casa, veniros hacia aquí, y lo que vamos a hacer es simplemente jugar con el globo, ¿vale? Vamos a tocarlo un poquito, vamos a movernos, ¿vale? Lo voy a hacer yo también para... ¿Quieres que te lo hinches? Sí, el caucho. Claro, vale. Vale. Sí. Exacto. También podéis tocar el de los demás, ¿vale? Entonces vamos a jugar un poquito, ¿vale? Os veo así un poco tímidos, pero simplemente es jugar un poquito con el globo, ¿vale? Y vamos también a desperezarnos, claro que sí, exacto, vamos a movernos y vamos a activar la energía, vamos a activar la energía. Y desde casa también, desde casa moverse. Y si lo hemos perdido... Muy bien, muy bien. Nos vamos activando, nos vamos activando. No te lo quitamos. No hace... Podemos... Así, estupendo. Vamos jugueteando. Son buenos, sí, son buenos, no se explotan, no se explotan. Por aquí hay más, por aquí hay más. Sí, venga, va. La mascleta, va, la mascleta. Estupendo, estupendo. ¿Qué tal? ¿Estamos activos? Un poquito, un poquito. Venga, un poquito más. Luego ya cuando esto hacemos mascleta. Globota, exacto, globota, claro. Estupendo. Bueno, ahora por sugerencia del compañero, vamos a hacer una cosa que creo que os va a gustar mucho. Él me ha dicho, en vez de mascletar, podemos hacer globotá. ¿Qué os parece si dejamos los globos en el suelo y ya nos dedicamos a pisarlos? No. Y así ya terminamos el ejercicio. ¿Os parece? Venga, va. Adelante, adelante. Muy bien, bien, aplauso, aplauso. Genial. Bueno, pues ¿estamos activos ahora? Sí. Vale, pues si queréis la siguiente dinámica, os permito que os sentéis para que la podamos disfrutar mejor. Esto no pasa nada. Esto luego lo recogeremos. Bueno, ahora estamos un poquito más activos, ¿verdad? A ver, ¿por qué os he hecho este ejercicio? Pues porque es muy importante activar el cuerpo. Al final también para sentir las emociones tenemos que estar, bueno, pues un poquito relajados, un poquito distendidos y este ejercicio lo que pretende es que vosotros pues os desinhibáis y también con los globos al final pues nos divertimos, ¿verdad?
Y bueno, el siguiente ejercicio lo que os voy a hacer es, va a ser como os voy a ir dando unas pautas para que os pongáis el cuerpo de la forma en la que yo os vaya indicando y vayamos explorando, vamos a explorar 3 emociones y luego me digáis cómo lo habéis sentido y qué es la emoción que habéis sentido, ¿vale? Entonces, por eso necesito que estéis un poquito relajados. Os podéis poner cómodos en la silla, si queréis cerrar los ojos o no, eso ya es vuestra decisión. En casa también nos ponemos cómodos. Entonces, la primera emoción que vamos a representar como nuestro cuerpo, quiero que penséis que ponéis el cuerpo. Primero vamos a ir a la respiración, ¿vale? Entonces la respiración va a ser una respiración rápida, va a ser una respiración que vamos a hacer, ¿vale? No es una respiración lenta, sino que vamos una respiración rápida. Estamos un poquito agitados, ¿vale? Con respecto al cuerpo, nos estamos empezando a tensar, ¿vale? A tensar, nos estamos tensando los hombros, vamos a cerrar los puños, cerramos incluso un poco la mandíbula, apretamos ahí un poco. Y con respecto a nuestra cara, empezamos a fruncir el ceño, nos quedamos así. ¿Lo tenemos? ¿Cómo os estáis sintiendo? ¿Cómo dices por aquí? Te sientes agobiada, ok. Tu emoción es agobiada. ¿Reconoces esa emoción que la has sentido en algún momento? Claro, claro. ¿El resto por aquí? Incómoda. Tú incómoda. Enfadada. Fijaos, os he llevado a una emoción que la respiración os he dicho que es alta, entrecortada. Esto nos hace, ¿no?, como que estar más agitados. El cuerpo se ha puesto en tensión, la mandíbula, y esto nos hace estar como alerta, alerta. Por aquí habéis dicho varias emociones y todas bastante acertadas, pero la que os he intentado simular es el enfado. Fijaos que cuando estamos enfadados nos ponemos así, ¿vale? La respiración va más acelerada, el cuerpo se tensa, nos ponemos la mandíbula, incluso el ceño fruncido. ¿Por qué? Porque estamos en una situación en la que cuando el enfado, ¿qué quiere decir? Algo no está ocurriendo como tiene que ocurrir. Entonces, o estoy preparado para atacar, para marcar mis límites. Pensad que todas las emociones tienen su utilidad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos empecemos a sentir así, vayámonos al cuerpo y revisemos, ¿yo por qué estoy así? ¿Por qué me siento incómoda? ¿Por qué me siento enfadada? ¿Por qué me siento agobiada? Y leamos esa situación. A ver si me estoy sintiendo enfadada porque realmente tengo que poner un límite o porque hay algo que me está provocando eso, ¿vale? Genial. Vale, ¿vamos a la siguiente? ¿Sí? ¿Os parece? Vale, bueno, está. Ahora pensad que vamos a... La respiración también va a ser lenta, pero va a ser un poquito entrecortada, ¿vale? No es tan agitada, pero es corta y es entrecortada. ¿Lo tenemos? Ahora nos vamos a ir al cuerpo. Y el cuerpo, fijaos que está encogido, está así como para adentro. Estamos con los hombros bajos, cabizbajos. Incluso si nos vamos al rostro, estamos, pues bueno, con el rostro casi a punto de llorar, os diría.
¿Qué tal? Muy triste, muy triste. ¿Reconocemos esta emoción? La tristeza lo que nos hace es, nos baja la energía y lo que nos hace es, esa expresión corporal nos hace recogernos, nos hace meternos hacia adentro. Entonces tenemos una baja energía, pero también es muy desagradable la tristeza, ¿no? En esos momentos en los que... Pero es muy necesaria. La tristeza nos viene a anunciar algún tipo de pérdida, algún tipo de duelo. Entonces, cuando nos encontremos así, es muy desagradable, lo sé, pero también es una alerta para revisarnos qué me está pasando, por qué yo me estoy encontrando así. Entonces, que también cuando nos encontremos de esa forma, vayamos a revisar el cuerpo. Vale. Bien, vamos así a desperezarnos un poquito. Vamos así a desperezarnos un poquito. Y ahora vamos a irnos a otra emoción. Vamos a empezar otra vez por la respiración. Y vamos a hacer una respiración profunda, tranquila. No tiene que ser súper extensa, pero es una respiración en la que nos estamos sintiendo cómodos. ¿La tenemos? Nos vamos al cuerpo y nos encontramos con el pecho erguido, levantado. La cabeza está mirando con la mirada hacia arriba. Siento el cuerpo relajado. Y si me voy al rostro, pues tengo una sonrisa. En los hoyuelos me hace así, ¿no? Las chispitas. Me siento como plena, tengo como un sentimiento aquí dentro de, oh, ¿qué tal? Muy rico, paz y amor. Muy rico, paz y amor, sí, sí, sí. ¿Esta también la identificamos? Por allí tú has dicho paz y amor, pero bueno, sería todas las emociones que las llamamos agradables, ¿no? Sería una energía buena, podría ser la alegría, podría ser el amor, podría ser la ternura. Y fijaos qué efecto tan positivo tiene. Y simplemente hemos modulado nuestra respiración, hemos hecho un pequeño cambio corporal. Oye, y hay mucha diferencia, ¿no? ¿Nos sentimos mejor, sí o no? ¿Sí? Pues fijaos el poder que tiene el que sepamos identificar nuestras emociones y que incluso podamos saber cómo modularlas para que trabajen a nuestro favor y no en nuestra contra. Así que esta es una muy buena clave para que aprendamos a percibir nuestras emociones, que es lo fundamental en la inteligencia emocional, que aprendamos a percibir nuestras emociones. Pero claro, yo os he dicho que esto se trata de percibir las nuestras y las de los demás también. Entonces, claro, para percibir las de los demás, pues ahí vamos a tener que ser muy observadores, muy observadores. Y para eso, la siguiente dinámica, os voy a pedir a 3, 4 voluntarios que estéis aquí. ¿Sí? ¿Te apetece? Venga, ven. Tú también, estupendo. ¿Alguien más? Venga. ¿Algún voluntario, voluntaria más? Venga, estupendo. Bueno, oye, un aplauso, ¿eh? Un aplauso a los valientes. Vale, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Yo aquí tengo unos post-it y entonces lo que voy a hacer es escribir una emoción y la voy a pegar en la frente de los compañeros. Y entonces los compañeros lo que van a hacer es ir pasando uno a uno por las mesas y lo que tenéis que hacer cada uno de vosotros es interpretar con vuestro rostro la emoción que esté aquí escrita, ¿vale? Y entonces saber si ellos son capaces de adivinar
las emociones, porque al final, bueno, cada quien lo hará a su manera, pero como vamos a tener una muestra amplia, yo creo que seréis capaces de adivinarla, ¿vale? Entonces, dejadme que... Lo que no podéis es ver la vuestra, ¿vale? Vamos a poner aquí. Vale, pues vamos a empezar contigo. Ok. Oye, espera, perdona. Si quieres la aguanto para... La aguantas con la... Vale. Sí, si no, te pones eso en las pestañas. Vale, ok. Vale. Vale, empieza con tus compañeros, ¿vale? Que te vean ellos. Vale. Pasa por allí, a ver qué te sugiere, cómo te... No hemos puesto la fácil, no hemos puesto la fácil. No hemos puesto la fácil. ¿Qué te sugiere? Pues entre sorprendidas Ajá, o extrañadas. ajá. Vale, vale. No, yo creo que... Mira la que hemos puesto. Curiosa. Curiosa, ¿no? Yo creo que está bastante acertada, ¿no? Estaban entre sorprendida, extrañada, curiosa, pero fíjate, ¿no? Que cómo hacer el pase a todos. Estupendo. Vamos a ir por otra, vamos a ir por otra. No mire. No mire. Uf, qué difícil, ¿no? Sí, ¿no? Es fácil. Yo creo que enfado o rechazo. Enfado, rechazo. Mira la que hemos puesto. Rabioso. Rabioso, ¿no? Sí, podría ser parecida, fíjate, ¿no? Te ponían ahí una cara como estaban enfadados, estaban rabiosos muchos de ellos. Genial, estupendo. Muy bien, vamos a con la siguiente. Sí, póntela así. Un indio, dicen por aquí. Esto ya es el teatro, ¿no? Sí. Cansancio, Ujú. agotamiento. Cansancio, agotamiento. Mira la que tienes. Aburrida. Aburrida. Bueno, está bastante bien, ¿no? Claro. Está bastante acertada, sí. Sí. Además, fíjate que muchos te han hecho como, ¿no? Como Sí. muchas veces cuando estás aburrido te puede ser porque estás tan cansada que estás aburrida. Sí. O sea, que podría ser genial, estupendo. Vamos por la última, vamos por la última.
Emocionada. ¿Emocionada? Tengo energía, o como con mucha alegría, no sé. Con mucha alegría. Mira la que tienes. Entusiasmada. Sí, ¿verdad? O sea que, oye, yo creo que bastante bien, ¿no? Habéis aproximado bastante de lo que han hecho los compañeros a lo que creéis que... Entonces, ¿veis cómo si nos fijamos bien podemos no solamente percibir, sino percibir lo que están sintiendo el resto? ¿Vale? Entonces es una cuestión de observar. Oye, muchísimas gracias, un aplauso. El bocadillo de la Coca-Cola, ¿no? Exacto, unos globos. Bueno, pues esto sería una pequeña introducción de cómo podría ser una sesión dinámica para hacer juegos, bueno, pues para poder trabajar las emociones. Yo aquí os he dado una pildorita, algo que sea divertido, que sea dinámico, interesante, pero imaginaos todo lo que podemos explorar con el teatro, con las emociones y cómo eso nos puede ayudar para, si sabemos cuáles son nuestros pilotos automáticos, para poder detectar esas señales cuando hay síndrome de agotamiento emocional, ¿de acuerdo? Así que, bueno, esta soy yo, soy Silvia Oloriz. No sé si alguna tiene alguna pregunta o algo que queráis comentar, que queráis compartir, pues yo voy a estar encantada de responderos, tanto los presentes como online. Sí, me voy a acercar, ¿vale? Porque así, no, lo que pasa es que así los online te pueden escuchar, ¿vale? Entonces, dime. No, enhorabuena. Ay, muchas gracias. Ha sido breve pero muy didáctico. Sí. Y luego saber lo del teatro, ¿lo descubriste de manera casual aquí o allí? Lo descubrí en el pueblo donde vivo. Vale. Sí, o sea, yo esto no sé si os he contado la historia, pero yo estaba un día en el supermercado y vi el cartel de se hace un teatro, un taller de teatro. Y entonces la verdad es que tenía muchas ganas de hacer alguna actividad y además... bueno, pues me sirvió mucho para conectar con la gente del pueblo, porque yo vivo en un sitio en el que no conocía a nadie, era nueva. Entonces, la verdad que para mí fue un aprendizaje increíble. O sea que si tenéis la oportunidad y os apetece probar, yo os animo encarecidamente. ¿Te gustaría? Hiciste teatro, oh, estupendo, sí, ¿y qué tal? Muy buena experiencia. Sí, claro. Es que fijaos que, a ver, al final en la vida estamos siempre interpretando, ya sea pues cuando estamos en el trabajo adoptamos un rol, cuando estamos en la familia con los amigos adoptamos otro rol y el teatro lo que te da es más herramientas para poder explorar ciertas emociones y también que podamos trabajar desde el cuerpo, porque habéis visto que lo que es la emoción es que viene directa del cuerpo, entonces nos da pues bueno, esa base, sobre todo para poder detectar esas señales. Así que gracias, te lo agradezco. Sí, me acerco. Especialmente cuando alguien se pone, por ejemplo, en el ámbito laboral o algo así, cuando se pone más agresivo o por lo que sea, ¿no? ¿Cómo hacer que eso no me afecte? ¿Cómo hacer? Que no, ¿sabes? Tú, por ejemplo, por lo que sea, estás nerviosa, estás más, digamos, emociones negativas. Entonces, qué herramientas, de qué manera puedo enfocar yo eso para que no me afecte a mí? Para que no te afecte a ti el enfado de la otra persona, ¿vale? Claro, esa agresividad. A ver, depende el contexto, te diría diferentes opciones. Lo primero es que tú manejes tu calma. Quiero decir, que esa agresividad que esa persona tiene, que no te la contagie. Eso sería lo fundamental. Entonces, ahí sí que te diría, pues, controla tu respiración. Bueno, pues si es una discusión, trataría de no elevar la voz. En un momento determinado, incluso si es necesario, pues apartar un poco, si podemos decir corporalmente, efectivamente, sí. Claro, un poco de, bueno, vamos a tomar distancia y una expresión corporal que sea
quiero decir, que no sea de ataque. Es decir, si yo me acerco a ti y me acerco así como muy cerca, pues al final no estoy propiciando a eso, ¿vale? Entonces yo lo que haría es tratar yo de estar tranquila, de estar serena, no levantar la voz y en un momento dado, si es necesario, oye, pues vamos a tener esos comportamientos no agresivos, ¿vale? O sea, eso sería una herramienta. Y a veces, pues, oye, márchate de la habitación. Oye, mira, no es el momento, vamos a gestionarlo en otra situación porque no me estoy sintiendo cómoda. Pero sobre todo eso, que tú puedas autocontrolarte para que eso no te contagie esa agresividad. Pero porque sin querer ya de manera automática y defensiva, o le hablas más alto o... Claro, sí. O sueltas un comentario que a lo mejor... Efectivamente, claro, es que muchas veces, según cómo seamos, ¿no? Cuando decimos, es que es de mecha corta, ¿no? Hay veces que a la primera provocación enseguida saltamos. Entonces, si alguien me está diciendo algo y me está subiendo el tono, muchas veces yo voy a quedar por encima. Entonces, elevo la voz, me pongo así un poquito más a la defensiva, empiezo a también lo que hemos dicho, ¿no? A contraer los músculos. Entonces, yo ahí lo primero que te diría es vete a la respiración. Controla tu respiración y a través de controlar la respiración y que sea más pausada, os lo digo, la respiración es una herramienta que cuando tú controlas la respiración vamos a ir en una secuencia un poquito más tranquila, luego el resto del cuerpo se relaja y es muy potente, es muy potente. Así que bueno, espero que te sirva. Sí, dime. Y luego, por ejemplo, a nivel individual, después de una situación como la que plantea ella, en casa, que ya estás, pues no sé si tienes alguna propuesta de algún juego teatral individual que te puedes tú en tu casa organizar, ¿no? Después de una situación tensa, así en el trabajo, ¿eso también sería una opción o cómo lo...? Bueno, pues a ver, yo ahí te podría dar muchísimas propuestas. O sea, si lo quieres hacer tú individualmente, yo ahí lo que haría es ponerte algo de música y que te hagas una coreografía a tu libre albedrío. Y eso, en la intimidad de tu casa, que fluyas con los movimientos, te puedes poner, pues, que necesitas estresar, quitarte el estrés, pues algo que sea potente, pero el movimiento, os aseguro que suelta mucho, sí, el movimiento para mí, bueno, eso no sería tan teatralizado, pero que tú hagas pues bueno, voy a fluir de esta manera. Para mí eso creo que es algo que quita mucha tensión. Y luego pues podrías hacer a lo mejor ponerte delante del espejo y empezar a poner caras lo más absurdas posible, porque otra de las herramientas muy importantes, que bueno, está bastante entrelazada con el teatro, pero para la vida en general, es el humor. El humor y el hacer, entre comillas, el payaso, que está muy relacionado con el teatro, también nos quita una de tensión, porque al final, muchas veces con lo absurdo, ya te ríes y la risa es como quitar un tapón, ¿no? O sea, como haces ¡plá! Y ya ahí liberas mucha tensión. Así que simplemente lo que te diría es, pues explora, juega, déjate un poco hacer la gamberra. En la intimidad de tu casa, ¿qué más te da? ¿No? O al aire libre, claro, exacto. Sí. Yo solamente tengo como pues una pregunta acerca de tal vez cómo elevar la energía, es decir, si tú estás en un estado como muy quieto y necesitas como impulsarte un poquito para, no sé, la última hora, las últimas 2 horas que te quedan. ¿Qué estrategias se puede usar ahí? Por ejemplo, no sé si podrían asimilar la misma o tal vez haya otra diferente. Un poco más. Pero, por ejemplo, si estás todavía en el puesto de trabajo, pues, a ver, yo aquí cuando estamos en formación escucho de todo. Hay quien me dice la clásica de que se levanta y se va a la pausa, se va al baño, se echa un poquito de agua, pero yo sí que lo que haría es que rompas un poco ese momento estático y simplemente con que te levantes, bebas un poquito de agua,
mires por la ventana, hacer un mini break para reconectar y que puedas volver. Porque es que al final pensad que nuestro cuerpo está pensado para el movimiento, no para que estemos las 8 horas así delante del ordenador. Entonces, por eso es muy importante que tengamos esos elementos de mover, de esparcirnos. Así que yo ahí sí que te recomendaría, yo lo que suelo hacer en mi casa es yo me pongo un temporizador. ¿Sabéis lo de la técnica Pomodoro? Me pongo la técnica Pomodoro es, ponerse cronómetros, lo puedes poner de 25 minutos y después haces un descanso de 5, o yo en mi caso lo que suelo hacer, porque me funciona mejor, es periodos de 50 minutos y durante 5 o 10 minutos pues me levanto, entonces yo me pongo el temporizador, me pongo aquí y cuando suena digo, vale Silvia, tienes que ir a hacer pipí, a beber agua, a mirar por la ventana y hacer eso y además obligarme a ello y entonces luego después volver. ¿Vale? ¿Por qué se llama Pomodoro? Porque se hizo con un reloj, exacto, con un reloj que era como una especie de tomate. Exacto, con un temporizador que era como una especie de tomate. Exacto, sí. Dime. A veces pasa, o por lo menos a mí me ha ocurrido, que hay una persona que conoces bastante y la notas, no sabes si está frustrada, enfadada o triste, pero como no comunica, entonces, y es muy desagradable, evidentemente. Sí. ¿Cómo, por lo que has dicho, distinguir el gesto, la posición del cuerpo? Vale, esto es muy interesante. De estar triste a estar enfadado. Claro, de estar triste a estar enfadado hay una diferencia sustancial, pero también os quiero hacer una matización y es que hay veces que la propia persona igual está expresando lo que no es, porque hay veces que cuando estamos tristes no queremos mostrarlo y estamos enfadados. ¿Me explico? Entonces, claro, hay una de dos, o tú eres muy buena leyendo a la persona, ¿vale? Porque sí que es verdad que el enfadado suele tener, pues lo que hemos dicho, ¿no? El ceño más fruncido, suele estar como más tenso y la persona, y además está como más alerta, y la persona que esté triste suele estar como más decaído, suele ser como, ¿vale? O sea, esa sería la diferencia en cuanto a que tú te fijes cómo está la otra persona. Pero claro, si la otra persona está triste pero en realidad te está mostrando enfadado, pues ahí ya va a ser más complicado. Una mezcla de gestos, ¿no? Claro, efectivamente, puede ser una mezcla de gestos y además puede ser ambas cosas en un momento dado, puede estar combinando ambas cosas. Entonces ahí tenemos que ser muy hábiles y luego pues lo clásico, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Al final la comunicación es esencial, claro, claro. Si tenemos esa confianza, también hay quien le dices que te pasa y te dice, a mí no me pasa nada. Bueno, pues también está comunicando, ¿vale? Fijaos que estamos comunicando siempre, no solamente con palabras, nuestro cuerpo está siempre comunicando. Entonces, en cualquier situación nos está dando pistas y nosotros estamos dando pistas. Silvia, dime. Muy bonito tu Gracias. taller. Y seguro que nos hemos quedado todos con ganas de más. Claro. Entonces, sí. Mi pregunta es, ¿algún autor, autora que pueda, por lo menos a mí me gustaría, digamos, profundizar un poco más en reconocer las emociones? Por ejemplo, yo la tabla que has puesto, si la puedes volver a poner, de las 100 nombres, dar una foto, porque yo no sé 20. Claro. Claro. Si nos puedes decir algún autor o autora que de una manera sencilla y para personas que no seamos expertas en el tema nos pueda ayudar a identificarlas, las propias y las de los demás, no sé. Claro. Sí, pues a ver, autores os podría decir muchos, pero os voy a decir una autora en concreto que además es profesora del máster de inteligencia emocional que hice yo aquí en la UGI, que se llama Eva Bach.
y que tiene un libro de, creo que son 100 herramientas para gestionar emociones. Y es un luego de todas formas os lo busco y a los online también les podemos dejar el título completo. Y da muchas herramientas para cómo poder gestionar diferentes emociones, ¿vale? Eso os lo recomendaría. Y luego, pues a ver, el clásico que siempre se dice es Daniel Goleman, que es como el gurú de la inteligencia emocional, pero ese no os diría que empezáis por ahí porque la verdad que es bastante denso, es bastante... ¿Perdón? Exacto, sí, pero sí que es verdad que por ahí, aunque sea el gurú de la inteligencia emocional, bueno, pues no os diría que empezases por ahí porque la verdad que es bastante denso, pero sí. ¿Y algo parecido para nenes? Para nenes, vale, pues te lo tendría que revisar porque también hay bastante... He mirado manuales, pero claro, me hablan de la tristeza y de la alegría, pero es que hay muchos. Hay muchas. La peli, ¿cómo se llama? Sí, la de Inside Out, claro, exacto, la de Inside Out. La película de Inside Out, ¿la conoces? Inside Out, la del revés. Sí, la de Pixar. Inside... El español es del revés. Del revés, exacto. Sí, eso es una película que tiene dos partes. El año pasado sacó la parte 2. Y entonces en la primera parte es la historia de una niña y entonces se ve cómo representan las emociones básicas y cómo le van bueno, pues afectando a ella. Y en la segunda parte la niña ha crecido, está en la adolescencia y se introducen emociones nuevas. Y la verdad que yo creo que es muy didáctica tanto para niños como para adultos, para reconocer esas emociones que estamos sintiendo día a día, pues ver ¿no? lo que hacen en nuestro cuerpo y cómo nos comportamos. Exacto, sí, el del monstruo de los colores también es muy interesante. 4 libros o algo así, pero sí. Realmente creo que no lo entiendo ni yo y menos cuando tengo que poner práctica con algún niño se me queda hacia el niño que ya se me ha ido. Claro, claro. Entonces, si yo no tengo ni idea, intento por lo menos que sepa que si está contento y pone etiquetas, ¿no? Pues ahora estás contento, exacto. Estás triste, pero claro, yo he venido esos libros y la verdad es que me parece muy fuerte que tenemos en los colegios, en las universidades, un montón de teorías, de matemáticas, pero no sepamos cosas de nuestro mismo cuerpo. Claro, totalmente, sí. A ver, de todas maneras, yo este ejercicio que he hecho con vosotros lo he hecho con niños de 8 años y es una auténtica pasada lo bien que lo interpretan. Y después ellos, aunque no sepan poner palabras, porque aquí la compañera ha dicho, yo la tabla que has puesto hay 100 y yo no conozco 20. Bueno, vale. No se trata de que aprendamos más palabras y de que nos aprendamos el diccionario, por así decirlo. Se trata de que las señales que me manda mi cuerpo yo pueda interpretar si estoy en el rojo, si estoy... ¿Vale? Porque al final... Aquí hay muchísimas palabras y no se trata de que las aprendáis todas, pero si tenéis una guía de estos 4... pues alta energía y desagradable, ya sabes que andas por, me da igual que sea enfado, que sea rabia, que sea ira, que decir, tiene sus matices, pero al final lo que a ellos les conecta es, si yo me estoy sintiendo así, entonces ese tipo de ejercicios yo creo que para los niños es fundamental que ellos aprendan primero desde el cuerpo, después ya aprenderán las palabras. Así que te invito a que si lo quieres poner en práctica con ellos, la técnica que yo os he hecho se llama, una técnica se llama Alba Emoting, ¿vale? Alba Emoting, sí. Entonces, luego después te daré la referencia, pero puedes encontrar información por ahí. Sí, por aquí. Ah, sí, de todas formas, la diapositiva, sí. Exacto, yo creo que os lo podré pasar y tendréis la información, claro, sí. Una persona ha escrito que si, como de las diapositivas desde casa no las está pudiendo ver, vale. si podemos enviarlo. Entonces,
sino todo igualmente alguna cosa, como por ejemplo lo del Mood Meter. Claro, el Mood Meter sí, claro, yo creo que es información interesante y lo vais a poder tener, sí, sí, esto sí, sin problema. Y lo Sí, otro que te quería comentar también sí, es que Martín Sánchez sí, está escribiendo ok, y ha puesto que el libro de Eva se llama Cómo cuidar la salud emocional. Tiene herramientas para calmar las emociones difíciles. estupendo. Bueno, Martín Sánchez, le quiero hacer una mención especial porque Martín es el director del TFM y del Máster de Inteligencia Emocional y bueno, pues está ahora viéndonos desde casa, así que Martín, un gran abrazo. También te he dicho otra cosa, si puedes contar algo de tu TFM. Ah, puedo contar algo de mi TFM. Bueno, pues el TFM, bueno, ya sabéis que aquí en la universidad cualquier estudio, ya sea grado o posgrado, después hay que hacer un trabajo final, en este caso un trabajo final de máster. Entonces yo cuando planteé que quería hacer este trabajo, hablé con Martín y le dije, bueno, yo quiero unir esta parte del burnout, de estar quemado, porque yo lo he sentido y lo he visto en muchas empresas cuando he estado de consultora, es algo bastante palpable y lo quiero unir con esta faceta pues, del teatro, porque la verdad que, como os he contado, me ha gustado mucho, me ha parecido que le puedo sacar jugo. Y él me dijo, bueno, venga, pues vale. Y entonces el TFM consistió en preparar sesiones dinámicas, teatralizadas con grupos, bueno, pues para trabajar lo que hemos estado haciendo. Yo lo que ahora os he introducido es una pequeña pildorita, pero el trabajo en sí pues es una exposición más extensa de todo esto, de que podríamos estar trabajando en grupos, que lo podemos hacer pues, en empresas, en organizaciones, en talleres con adolescentes. Al final el formato se puede adaptar, pero se puede hacer en cualquier contexto, porque emociones tenemos todos, cuerpo tenemos todos y todos necesitamos bueno, aprender a gestionarnos. ¿Alguna cosa más, Mónica? No, Bueno, pues, ¿tenéis alguna duda más, pregunta? Yo por mi parte, bueno, pues deciros que muchísimas gracias por haber venido, me ha hecho mucha ilusión. He preparado este taller con cariño, pero sobre todo me ha hecho ilusión lo perceptivos que habéis estado. Gracias por vuestra participación, espero que os haya gustado. Nada, un aplauso a vosotros. Sí. Sí. Pilar tiene redes sociales, Pilar Díaz, sí. Interpretación. Lo digo porque a mí me suena que nos ha contado, pero no estoy segura, que va a hacer algún taller en Castellón. Ah, vale. Vale, pues a lo mejor si alguien de Castellón tiene interés por hacer algún tipo de taller, bueno, pues la compañera puede hacer talleres con vosotros, claro. Genial, pues muchísimas gracias.